¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras que alguien en quien confiabas ciegamente escondía un secreto capaz de cambiarlo todo en tu vida? Yo nunca imaginé que tendría que enfrentar algo así, y aún hoy, años después, sigo intentando entender cómo todo esto pudo suceder. Me llamo Anita. Tengo 20 años, pero siento que crecí demasiado rápido. A veces miro atrás y me doy cuenta de que mi infancia fue marcada por la ausencia, por el miedo y por decisiones que no me correspondían. La vida me enseñó, desde muy temprano, que la seguridad que todos damos por sentada puede desaparecer en un instante. No voy a contarte solo la historia de cómo conocí a Abelardo, aunque él es parte central de todo esto. Quiero llevarte paso a paso, mostrarte lo que sucedió en los días que cambiaron mi vida para siempre, y cómo un secreto que parecía enterrado en el pasado se volvió imposible de ignorar. Hay amor, traición, dolor y confusión. Hay decisiones difíciles que nadie debería tener que tomar. Y hay personas que aparecen cuando menos lo esperas para protegernos o destruirnos, a veces sin que nos demos cuenta. Si quieres descubrir cómo llegué hasta aquí, qué secretos se escondían detrás de las sonrisas y la tranquilidad aparente, qué giros inesperados definieron mi destino, quédate hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos relatos que muestran que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Hace un año que Abelardo desapareció de mi vida. Desde entonces, cada miércoles vuelvo al mismo lugar, como si todavía lo esperara allí. No es un parque bonito, ni mucho menos. Está sucio, mal cuidado, y siempre lo detesté. El suelo huele a humedad, las bancas están oxidadas, y los árboles parecen cansados de seguir en pie. Nunca entendí qué veía de especial en ese sitio. Él insistía en llevarme cada semana. Caminábamos despacio, en silencio casi todo el tiempo, como si ese fuera nuestro ritual secreto. Y al regresar, pasábamos por una pequeña tienda donde comprábamos un dulce de calabaza que yo odiaba. Siempre lo fingí. Siempre sonreí como si me encantara, porque no quería decepcionarlo. Hoy, revisando entre sus pocas pertenencias, encontré un cuaderno de tapas viejas. No tenía muchas páginas escritas, pero en una de ellas leí algo que me rompió por dentro. Todos los miércoles, no olvidar llevar a la niña Anita al parque que tanto adora y, de regreso, comprar el dulce de calabaza que tanto le gusta. Aunque yo deteste ese parque y ese dulce, lo haré porque a ella le hace feliz. Me quedé mirando esas letras torpes y entendí que durante años había estado viviendo una mentira dulce. No era yo quien fingía, era él. Desde entonces, cada miércoles repito el mismo recorrido. Voy sola al parque que nunca me gustó. Me siento en la misma banca oxidada, y al volver compro ese maldito dulce de calabaza que ahora como entre lágrimas. Es mi manera de no dejarlo ir del todo. Abelardo era todo lo que mi corazón necesitaba y nunca supe pedir. Con su manera seria, reservada, casi arisca, era el único capaz de dar justo la palabra que me sostenía cuando más la necesitaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, yo sentía que estaba frente a la voz más sabia del mundo. Vivía con tan poco: una cama, una muda de ropa y ese sombrero viejo que nunca abandonaba. Decía que lo demás era superfluo, que no valía la pena llenarse de cosas que solo estorbaban. Pero ahora entiendo, lo hacía para ahorrar, para dejar más para mí y para mi madre. Cada renuncia suya era un regalo disfrazado. Cuando pienso en él, inevitablemente regreso más atrás, a los años en que mi padre aún estaba vivo. O mejor dicho, a los años en que mi padre existía en nuestras vidas, aunque apenas lo recuerdo. Era camionero, siempre en la carretera, y según mi madre, Isabel,
nunca nos dejó sin lo básico. Pero tampoco estaba. Su presencia era una ausencia constante. Yo conservo solo una foto, guardada entre mis cosas, donde él aparece serio, con una camisa clara y el sol de frente. Esa imagen no dice nada de quién fue para mí, porque en realidad nunca fue mucho más que un hombre que venía y se iba. Mi madre, en cambio, siempre fue parca al hablar de él. A veces pienso que lo evitaba por dolor, pero con el tiempo descubrí que lo evitaba por vergüenza. No quería que yo supiera que aquel hombre murió en un bar, en un sitio lejano, envuelto en una pelea absurda por una mujer que ni siquiera era mi madre. Una supuesta amante. Ese fue el final de mi padre. Un cuerpo sin vida que nunca vi. Un entierro al que no asistí. Y un silencio que cayó sobre nuestra casa como una manta imposible de levantar. La vida se volvió muy dura desde entonces. Sin su dinero, sin su presencia, nos vimos obligadas a sobrevivir como fuera. Mi madre hizo de todo. Limpió casas, lavó ropa ajena, se partió la espalda cargando lo que fuera necesario. Vendió muebles, ropa, hasta utensilios de cocina. Nada alcanzaba. Por suerte, en esos días aún vivía mi abuela, la madre de mi madre. Ella ocupaba la casa del frente, mientras mi madre y yo sobrevivíamos en los 2 cuartos del fondo. Su ayuda fue un alivio, pero apenas un año después de la viudez de mi madre, la abuela murió. Entonces Isabel tuvo que mudarse a la casa del frente y arrendar los cuartos del fondo para ganar algo más. Con ese dinero, por fin pudo matricularse en un curso de auxiliar de enfermería. Estudiaba de noche, trabajaba de día, y aún así encontraba fuerzas para darme lo poco que podía. Recuerdo verla llegar a casa agotada, con los zapatos gastados y las manos agrietadas por tanto jabón y desinfectante. Pero aún así sonreía. Decía que un día todo mejoraría. Yo no entendía cómo podía estar tan segura, pero me aferraba a esa promesa como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar. Con mi madre, la historia era distinta. Yo siempre sentí en ella una especie de furia callada, como si llevara dentro un nudo de resentimiento, de vergüenza, de decepción. Mi padre murió en una pelea absurda, por otra mujer, y esa herida la marcó más de lo que jamás confesó. Nunca la escuché hablar mal de él, pero tampoco la vi recordarlo con cariño. Guardaba silencio, como si todo aquello fuera un capítulo que prefería arrancar de su vida. A veces intentó rehacer su vida con otros hombres, pero nada prosperó. Quizás tenía miedo de volver a pasar por la humillación de quedarse viuda de un hombre que muere por culpa de otra. Quizás simplemente ya no podía confiar. Con el tiempo aprendí que mi madre era experta en disfrazar sus emociones. No se permitía llorar en público ni mostrarse amargada. Decía que no tenía tiempo para tonterías, que el trabajo, los estudios, la casa y yo le ocupaban todo el día. Era su excusa perfecta para justificar su soledad. La verdad es que mi madre vivía siempre corriendo, sin red de apoyo. La abuela, que podría haberle ayudado, ya había muerto. Yo pasaba largas horas en la escuela y, al salir, me recogía una señora a la que le pagaban por cuidarme hasta que mi madre volviera del hospital. Me sentía sola. Echaba de menos a un padre y, sobre todo, me dolía ver que ella hacía todo lo posible por borrar su recuerdo, como si nunca hubiera existido. Y con el tiempo, esa memoria se fue apagando también en mí. Era demasiado pequeña para comprender sus dolores y sus resentimientos. Solo sentía que mi madre cargaba algo muy pesado, algo que no me dejaba compartir. Ella trataba de compensar esa ausencia con regalos pequeños, con promesas de que algún día la vida sería mejor. Y cumplió al menos una de ellas. Cuando yo tenía 7 años,
Terminó el curso de auxiliar de enfermería y consiguió un empleo fijo en un hospital público. Aquel fue un punto de inflexión. Nuestra vida empezó a estabilizarse, aunque no del todo. Y sería entonces cuando Abelardo aparecería en nuestro camino, con su aire de abuelo sacado de un cuento infantil. Nadie, salvo él, lograría suavizar la coraza de mi madre y hacerle entender que no valía la pena vivir escondida tras sus miedos. Con el tiempo, mi madre logró algo que parecía imposible. Concluyó su curso de auxiliar de enfermería. Yo tenía 7 años, y recuerdo la sonrisa orgullosa con que me mostró el diploma, aunque esa alegría pronto se mezcló con nuevas preocupaciones. Justo cuando dejó de percibir el alquiler de los cuartos del fondo, apareció la oportunidad de trabajar en el hospital del pueblo. Fue como si el destino hubiera esperado ese instante exacto. Se cerraba una puerta y otra se abría sin demora. En el hospital, mi madre se movía con la misma disciplina que en la casa. Allí, entre pasillos con olor a desinfectante y sábanas blancas, conoció al hombre que cambiaría nuestras vidas. No sé con qué palabras contarlo. Tal vez porque todavía me parece milagroso que todo ocurriera de esa manera. Era un paciente mayor, de unos 60 años, educado, reservado. Apenas revelaba algo de sí mismo. Solo su nombre, Abelardo, decía que había vendido lo que tenía, que había juntado algunas economías y había salido al mundo sin rumbo. Un día aquí, otro día allá, como él mismo resumía. Había ingresado de urgencia, con dolores terribles en el abdomen, y le descubrieron un problema en el estómago que requería cirugía. Mi madre fue testigo de aquella fragilidad primera. Un hombre sin morada fija, sin nadie que lo esperara en la puerta de la sala de operaciones. Recibió el alta pocos días después, y yo todavía puedo imaginar la voz de mi madre preguntándole, con esa mezcla suya de seriedad y ternura: ¿Y ahora qué piensa hacer, don Abelardo? ¿A dónde va a ir? Él respondió con calma que tal vez buscaría una pensión, un hotel barato, lo que encontrara. Fue entonces cuando mi madre, casi sin pensarlo demasiado, mencionó la casita de atrás, ese cuarto con cocina que había quedado vacío. Le dijo que podía instalarse allí mientras se recuperaba. Abelardo aceptó. 2 días después, ya vivía en nuestra casa, aunque en su propio espacio. Mi madre asumió los cuidados del posoperatorio como parte de su deber profesional. Pero yo lo vi desde el primer día con otros ojos. Era como haber ganado un abuelo de golpe, un abuelo inventado por la vida para mí. Quise ayudar en todo: alcanzarle agua, sostenerle la manta, escuchar sus historias cortas y siempre sabias. Sé que mi madre temía aquel apego mío, como si presintiera el dolor futuro que podría traer. Pero controlar ese cariño hubiera sido como querer atrapar agua con las manos. Abelardo me parecía un hombre distinto a todos los que yo había conocido. De barba blanca, de mirada bondadosa, silencioso y a la vez lleno de una presencia que llenaba la casa. Yo me sentía menos sola. El apego con Abelardo se hizo más fuerte con el tiempo, tan fuerte que llegó a ocupar por completo ese vacío que había dejado la ausencia de mi padre. Era como si la vida hubiera decidido regalarme de golpe aquello que yo tanto había echado de menos. Alguien que cuidara de mí, que me mirara con ternura, que me escuchara con paciencia infinita. En el hospital, algunas compañeras de mi madre empezaron a murmurar. Decían que era una irresponsabilidad confiar a su hija a un hombre del que apenas sabía nada. Pero mi madre no les daba crédito. O quizás sí, pero su necesidad de afecto y compañía pesaba más que los juicios ajenos. Yo la entiendo ahora. Vio en Abelardo una calma,
una seguridad que hacía mucho tiempo no encontraba en nadie. Y confió. Yo, en cambio, no necesitaba razones. Desde el principio supe que podía entregarme a ese cariño sin miedo. Abelardo me trataba con un respeto y una dulzura que jamás había conocido. Un día apareció con una bicicleta. Me enseñó a pedalear, sujetándome con firmeza en la espalda hasta que solté el miedo y avancé sola. Me llevaba al parque de siempre, ese lugar que yo detestaba en silencio, convencida de que a él le gustaba. Y de regreso, comprábamos dulces que yo apenas podía tragar, pensando que eran su antojo. Nunca imaginé que él fingía lo mismo por mí, aunque eso lo descubriría mucho tiempo después. Pronto se volvió parte de nuestra rutina. Preparaba la cena todas las noches para mi madre, hacía las compras en el mercado y hasta se encargaba de los pequeños arreglos en la casa. En la escuela, me seguía de cerca, revisaba mis cuadernos, me ayudaba con las tareas, y cuando llegaba el momento de hablar de lo que sentía, las primeras dudas, los primeros desengaños de la adolescencia, él estaba allí, escuchando con esa paciencia que parecía no agotarse nunca. Siempre encontraba la palabra justa. Yo lo miraba como a un gigante, no por su tamaño, sino porque me parecía capaz de todo: cocinar, reparar, aconsejar, inventar historias, arreglar mi bicicleta, cuidar del jardín. Incluso se permitía soñar conmigo. Decía que cuando cumpliera 15 años haría para mí la fiesta más grande que se hubiera visto en el pueblo. Yo sonreía orgullosa cada vez que lo repetía, convencida de que con Abelardo todo era posible. Pero esa fiesta nunca iba a llegar. Faltaban todavía algunos meses para mi fiesta de 15, pero yo ya no podía pensar en otra cosa. Cada detalle ocupaba mi mente como si fuera lo más importante del mundo. Abelardo parecía tan emocionado como yo. Un día apareció con un coche. No era nuevo ni lujoso, pero estaba impecable, fuerte, listo para las idas y vueltas de los preparativos. Yo lo vi como otra prueba de cuánto se entregaba por mí. Por las mañanas iba a la escuela, y por las tardes ensayaba el vals con él en la sala de casa. Abelardo, con su paciencia infinita, se reía de mis torpezas, y yo de las suyas. Mamá nos miraba y decía que parecíamos un dúo de teatro improvisado. Cuando la fecha se acercó, él mismo reservó un salón y contrató un servicio de banquete, además de una banda. Mamá y yo nos encargamos de los convites, de los adornos, de cada pequeño detalle que nos parecía gigantesco. Abelardo, con su coche, iba y venía cargando cajas, flores, telas. Todo lo que yo soñaba, él lo hacía realidad. La víspera, estábamos todos en el salón, decorando con la ayuda de algunas amigas. La risa llenaba el aire. Mamá tuvo la idea de hacer un panel con fotos de mi vida, una especie de línea del tiempo. Sacó la única foto que guardaba de mi padre. Él, abrazándome cuando yo tendría unos 3 años. La colocamos en el inicio, como si fuera el punto de partida de todo. Recuerdo que Abelardo entró en ese momento. Se detuvo frente al panel y sonrió, al menos al principio. Pero pronto noté cómo su rostro se tensaba. Sus ojos quedaron fijos en aquella foto. Me acerqué y vi que sudaba como si hubiera corrido una maratón. Le pregunté si se sentía bien, y él, temblando, apenas me acarició la mejilla con su mano húmeda. «Estoy bien, niña», murmuró, aunque su voz no sonaba firme. Antes de que pudiera insistir, una amiga me llamó desde el otro lado del salón, y me distraje. Unos minutos después, mamá me dijo que ya era tarde, que debíamos irnos a casa. Buscamos a Abelardo para preguntarle si quería venir con nosotras. No estaba allí. Pensamos que se había adelantado, pero al salir, su coche seguía estacionado en el mismo lugar.
¿Y si se sintió mal y pidió un taxi?, sugirió alguien. La idea nos tranquilizó por un momento. Corrimos a casa. No estaba. Recorrimos las calles cercanas al salón. Nadie lo había visto. Fuimos a hospitales, clínicas, preguntamos en todas partes. Nada. La angustia nos llevó finalmente a la comisaría. Mientras mamá daba sus datos en el mostrador, yo me quedé a su lado, con la garganta seca. Fue entonces cuando un hombre se acercó por detrás. ¿Usted es Isabel Rodríguez?, preguntó con voz grave. Mamá asintió, sorprendida. Necesito que me acompañe a una sala. La muchacha se queda aquí. Yo me quedé helada. Algo en su tono no sonaba a protocolo. Sentí que un abismo se abría bajo mis pies, pero todavía no sabía lo que estaba a punto de descubrir. Mi madre estuvo encerrada en aquel despacho por lo que me parecieron horas. Media hora, quizá, pero a mí me quemaba en la piel como si fuera una eternidad. Caminaba de un lado a otro. Preguntaba a cualquiera que se cruzara conmigo, pero todos me respondían lo mismo. Siéntese, señorita. Ya saldrá. Cuando al fin se abrió la puerta y vi a mamá, sentí un golpe en el pecho. Venía con el rostro apagado, los ojos perdidos, como si le hubieran arrancado algo por dentro. Corrí hacia ella, la tomé del brazo y exigí saber qué pasaba. Pero ella apenas me empujó suavemente hacia la salida. Vámonos, Anita. En casa hablamos. Me negué. En medio de la comisaría, con la voz quebrada y casi gritando, le supliqué que me dijera qué estaba ocurriendo. Entonces, sin mirarme a los ojos, murmuró una frase que me heló la sangre. Abelardo no es quien creemos. No pude reaccionar. Un nudo en la garganta me ahogaba. Salimos y tomamos un taxi. El trayecto fue un silencio insoportable. Yo me mordía los labios hasta hacerlos sangrar. Ya en la cocina de casa, mamá me pidió que me sentara. Tenía lágrimas contenidas en los ojos. Me miró fijamente y soltó, como si se deshiciera de un peso insoportable. Abelardo estaba allí, en la comisaría. Me levanté de golpe. ¿Cómo que estaba allí, tan cerca, y no me lo habían dejado ver? La rabia me hizo gritarle, pero entonces vino la frase que me atravesó como un cuchillo. Fue él quien mató a tu padre. Me quedé paralizada. Sentí que todo se derrumbaba, como si las paredes hubieran caído sobre mí. Tardé en reaccionar. Apenas pude balbucear. ¿Qué estás diciendo? Mamá, sollozando, se apresuró en aclarar. No soy yo quien lo acusa, Anita. Él mismo se entregó. Dijo que fue él quien disparó contra tu padre. Yo no podía creerlo. Mi Abelardo, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta, que cocinaba para nosotras, que me hacía sentir amada. ¿Asesino de mi padre? Entonces mamá me contó lo del panel de fotos. Aquella única imagen que conservábamos de papá, la que habíamos colocado con tanta inocencia al inicio de la línea del tiempo. Abelardo nunca había visto esa foto. No sabía quién era él, ni los detalles de su muerte. Pero en cuanto la miró, lo reconoció. Fue ahí, en ese instante, cuando comprendió. Y decidió entregarse. Mamá también me confesó que la policía no parecía convencida. Decían que era imposible tanta coincidencia. La presionaban para que admitiera que ella sabía la verdad desde antes. Pero no, ella no sabía nada. Ninguna de nosotras sabía. Yo tampoco entendía nada. Solo podía repetir en mi cabeza, Abelardo no puede ser él. Mi madre me pidió que no dijera nada a nadie, ni siquiera a mis amigas más cercanas. Tenía miedo de que, como la policía, los vecinos y conocidos nos juzgaran. A todos los que preguntaban, repetíamos la misma versión, que Abelardo había viajado para visitar a unos parientes. Yo le imploré que buscáramos un abogado para él. Ella, con la voz seca, me respondió que quizá también nosotras necesitaríamos uno,
si la policía insistía en vernos como cómplices. La fiesta de mis 15 años fue cancelada. Mi madre inventó la muerte de una tía y avisó personalmente a cada invitado. A los que ya sabían del desaparecido, Abelardo, les aseguró que había sido un malentendido. Los días que siguieron fueron un torbellino. El silencio en la casa era insoportable, y mi pecho se sentía hueco. No fui a la escuela en toda esa semana. No tenía fuerzas. Mi madre lo comprendió y no me obligó. No dejaba de culparme. ¿Por qué tuve la maldita idea de aquel panel de fotografías? ¿Cómo pudo la vida jugarme una trampa semejante? Pasados unos días, mi madre fue llamada a la comisaría. Allí, además de dar sus explicaciones, pidió ver a Abelardo. Él le contó, entre lágrimas, los detalles de lo ocurrido aquella noche trágica tantos años atrás. Cuando ella me los transmitió, le dije que no quería escucharlos, que no me importaban. No podía, ni quería, juzgar a ninguno de esos dos hombres. Mi madre entendió mi silencio. Le pedí entonces que intercediera para que yo pudiera visitarlo. Ella dudó. Me dijo que quizá no era una buena idea, pero yo insistí hasta que lo aceptó. Finalmente, logré la autorización. Cuando Abelardo me vio entrar, sus ojos se llenaron de asombro y culpa. Me pidió perdón, con una voz rota, pero firme. Me dijo que ya había contratado un abogado para ocuparse de su caso y de otros asuntos. Yo lo escuché en silencio, y al salir sentí que, de algún modo extraño, la visita me había devuelto un poco de paz. Poco después, lo trasladaron a la comarca donde había sucedido el crimen. Fue juzgado y condenado a 8 años de prisión, aunque con la posibilidad de salir antes por su edad y buen comportamiento. Una tarde, hablando con mi madre, le pregunté si sería capaz de perdonarlo. Ella me miró largamente y respondió: «No tengo nada que perdonarle». «¿Y tú?». Yo, sin pensarlo, contesté: «Mucho menos». Desde entonces, cada miércoles regreso al parque. No quedó ningún acuerdo entre nosotros. Nadie me lo pidió. Pero yo siento, con una certeza que no sé explicar, que cuando Abelardo decida volver, será allí donde nos reencontremos.